en realidad es una división de funciones del Estado, ¿no? El Estado diferencia de su función de administración, por un lado, su función de crear las leyes por el otro, y su función de interpretar las leyes que se dictan al momento por el Poder Legislativo, o al momento de administrar las normas que se dictan al momento de administrar por el Poder Ejecutivo, y ordena su aplicación. Pero no puede el Poder Judicial crear leyes ni administrar. Es decir, esto implica un contrapeso, pero no implica que las funciones se confundan, aunque en la realidad muchas veces es difícil de diferenciar dónde termina la función de administración y dónde empieza la función de legislación y la función de aplicación de la ley. Ya vimos casos donde el Poder Judicial con medidas cautelares impedía, como por ejemplo lo que pasó con la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, impedía la aplicación durante mucho tiempo, no para un tiempo breve para resolver, sino durante mucho tiempo, de una ley dictada por el Congreso de la Nación, o el Poder Ejecutivo, que por habilitación constitucional puede dictar normas generales como son los decretos, que exceden esta idea de administración, ¿no? O el Poder Legislativo, que también ejerce sus funciones de manejar recursos. Vimos recientemente cómo los diputados otorgaban subsidios por este problema de la epidemia del coronavirus. En definitiva también administran. Entonces, no necesariamente en los poderes se dividen de manera tan precisa las funciones del Estado en cada país, y tampoco podemos distinguir tan claramente. Hay zonas grises entre las funciones de administración, legislación e interpretación y aplicación, que son las que le corresponden en principio y en teoría a cada uno de los poderes. Entonces, decimos que el Estado, entonces, es la comunidad política y jurídicamente organizada en un territorio, ¿no? Y ahí descompusimos de alguna manera los elementos del Estado. Dauría, que es una de las bibliografías que damos en la cátedra, habla de que el Estado es un orden jurídico-político, y como orden jurídico-político define tres dimensiones básicas, o tres contenidos básicos que tiene ese orden jurídico-político. Y él habla de un régimen de poder. Este régimen de poder es, en definitiva, cómo se organiza el poder político. Entonces, así aparece, por ejemplo, la organización del poder político republicana, basada justamente en esta idea de división de poderes. De eso se trata la república, por oposición a una forma concentrada de ejercicio del poder como es la monarquía. Entonces ahí vemos republicana, federal, ¿no? Vemos en nuestro país la diferenciación de estados provinciales y estado nacional, donde se diferencian las funciones, ¿no? Y con una democracia representativa. Ese es el orden jurídico-político. Pero a su vez, ese orden jurídico-político funciona a partir, vimos que en el Estado de Derecho la ley tiene supremacía, entonces funciona a través o en virtud de un conjunto de intereses, ¿no? Un conjunto de intereses objetivados. ¿Dónde están esos intereses objetivados? Bueno, están objetivados en un derecho escrito. Esto no quiere decir que sea objetivo, porque muchas veces de un texto podemos tener interpretaciones diferentes, y de hecho la teoría jurídica tiene interpretaciones diferentes cuando se dice la biblioteca A o la biblioteca B. Pero indudablemente se objetivan, se materializan en textos jurídicos. Ahora, una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que nosotros decimos que ese texto dice, ¿no? Del texto a lo que decimos que el texto dice hay siempre una distancia. Ahí aparecen los problemas de interpretación, y ahí aparece también la ideología. Entonces esa objetivación es una materialización en el papel, pero que cuando se pone en funcionamiento aparece una complejidad
muy grande, ¿no? Si tenemos una visión liberal, no vamos a leer el derecho de la misma manera que si no tenemos una visión liberal. Por eso las diferencias de interpretación, por eso hay en determinados conflictos hay sectores que pueden decir que una norma es inconstitucional y otros no. ¿Y quién va a dirimir? Bueno, en definitiva va a dirimir el Poder Judicial. Y la máxima autoridad de ese Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el tercer contenido de ese orden jurídico-político que nos marca Dauría tiene que ver con un conjunto de creencias que son legitimantes de la acción del gobierno, ¿no? de ese régimen de poder, y que son legitimantes también de una forma de interpretación y aplicación de ese derecho. Entonces así entendemos que el derecho funciona también en un orden hegemónico. Decíamos que el Estado es expresión, ¿no? de clases dominantes que ejercen el poder, pero clases dominantes que ejercen el poder en el marco de un Estado, de la hegemonía, de un proceso hegemónico, de una forma de dominación cultural donde existen tensiones, luchas, grupos con visiones diferenciadas, donde existe una heterogeneidad social. Entonces el Estado de Derecho, este Estado moderno, dirime sus conflictos, dirime sus tensiones, sobre todo en lo que es el régimen democrático de gobierno, a través del espacio público, donde los medios de comunicación tienen una incidencia fundamental, y es a partir de ahí donde aparecen las tomas de posición que después se van a ver, por ejemplo, en la legitimación o apoyo de determinadas medidas de gobierno o en la resistencia entre medidas de gobierno. Que incluso, aunque exista esa resistencia entre medidas de gobierno, puede ser que en su carácter de representación los propios gobernantes las dicten de todos modos. Recuerdan lo que fue la reforma previsional, con una fuerte resistencia, con una presencia muy importante de gente en la plaza oponiéndose. Sin embargo, la ley, el Poder Legislativo la dictó de todos modos en el año 2017, o también resistencia popular ante una medida judicial como fue el 2x1 a los ex represores de la dictadura militar en la Argentina, y que permitió que haya luego un cambio en la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que define también tomas de posición popular que van a incidir, por ejemplo, en la elección de las autoridades, que se dan cada 2 años. En el caso del Poder Legislativo tenemos esa rotación cada 2 años, en el caso del Poder Ejecutivo cada 4, que es cuando elegimos el presidente. Entonces de esto se trata el Estado, y el Estado, como dijimos, tiene una relación estrecha con el derecho. Primero porque el derecho es contenido, ¿no? de ese Estado, es contenido fundamental de ese orden jurídico-político, pero además porque no puede pensarse el Estado sin el derecho. El Estado moderno se basa en este derecho escrito, en este derecho general, en esto que llamamos Estado de Derecho, y casi que puede decirse que no existe Estado antes del Estado moderno, ¿no? Esta construcción liberal que va a dar lugar al Estado de Derecho, basada en los principios liberales, es básicamente lo que va a dar lugar a lo que conocemos hoy como Estado, y como dijimos al inicio de esta clase, no hay Estado sin derecho y no hay derecho sin Estado. Por eso, a la hora de pensar los problemas jurídicos, no podemos dejar de entender el funcionamiento del Estado y esto que concebimos como la organización política de nuestra sociedad, que tiene al derecho como su instrumento fundamental de ejercicio del poder. Bueno, me despido, hasta la próxima, hasta luego.